como la reconstrucción de las vías férreas. Entonces, como eso se va a venir, hay que adaptarse nuevamente a un modelo en donde se participe en forma multimodal. Lo segundo es que hay menores distancias recorridas, pero no solo con carga, sino también vacíos. Entonces, la competitividad del sector también va a mejorar. Incluso con menos vehículos, probablemente tendremos la capacidad de trabajar la misma carga que hoy estamos trabajando. Y empezamos a tocar un tema crítico, que es el de sincronización de operaciones y optimización de la flota. Y ahí nos tocamos con un tema crítico que es tecnología. Si nosotros vemos la mayor tecnología que hoy estamos manejando alrededor del sector, pues la trazabilidad ha mejorado mucho. Es decir, hoy tenemos tecnologías de seguimiento y trazabilidad muy buenas. De hecho, usted puede saber si su vehículo salió de ruta, usted puede saber si hubo un siniestro con el vehículo por el GPS que el vehículo está manejando y las herramientas de control y de seguimiento que tenemos en las organizaciones, en los centros de supervisión y vigilancia. Eso está manejándose bien, pero no tenemos puertos fluviales. De hecho, estamos empezando nuevamente a reconstruir puertos fluviales, por ejemplo. No tenemos operación 724 en los puertos, ni siquiera en los marítimos, exceptuando de pronto Cartagena, Buenaventura algunas veces, y Barranquilla excepcionalmente, por muchas razones, y fluvialmente ninguno en este momento. Lo segundo que quería mencionar está relacionado con el tema de instrumentación. Estas pruebas se hicieron con el RR Dibuya de la Naviera Fluvial Colombiana. Estas pruebas nos llevan subiendo sin el sistema de navegación satelital 5 días y medio, en el tramo Barranquilla-Barranca Bermeja solo el remolcador, y con el sistema de navegación satelital 3.9 días. Este es un ahorro importante porque permite acceder a primero, un poco más de velocidad en el trayecto, segundo, un poco más de conocimiento de lo que está pasando en el lecho del río, y tercero, un poco más de conocimiento con relación a la actividad que se va gestando de interacción entre los diferentes motonaves que están transitando. Bajando en el tramo Barranca Bermeja-Gamarra de 1.7 días pasamos a 1.2 días. Entonces, la instrumentación, el mejor manejo de la información sensorial que podemos recopilar en el río Magdalena y el uso apropiado de una tecnología de asistencia en la navegación, ya no es solo la capacidad del piloto, sino también cómo las herramientas tecnológicas de comunicación e informática pueden apoyarle en su gestión de poder hacer esa navegación correctamente. Lo que nos puede llevar a mejorar esos tiempos de entrega. Antes, la preocupación principal que ayer escuché es, sí, está bien, los costos son menores, pero 3 días de inventario en una organización pesan. Y esos 3 días de inventario es lo que estamos tratando de disminuir al usar mejor la tecnología informática y de comunicaciones en el río. Además, también estamos trabajando con algunas estructuras de planeación lógica, ya no tecnológica, sino lógica. Y lo que en tierra ya es común y es de buen uso por el sector del transporte terrestre carretero, que son operaciones de cruce o de cross-docking y plataformas con mucho menos inventario y mejor sincronizadas, también podría realizarse en el río. Alguna vez se planteó una estructura, lo hicimos también con Naviera Fluvial hace mucho tiempo, pero no lo hemos aprovechado al máximo, porque no tenemos un río estable primero. El río es muy dinámico, es un río vivo, y donde hoy hay un banco de arena, mañana es diferente. Está corrido unos 150, 200 metros más hacia afuera del río. Con las oportunidades que se presentan con esta actividad de estabilización del río o del canal navegable, pues obviamente vienen otras cosas encima. Nosotros analizamos dentro del mismo estudio que entre el kilómetro cero al kilómetro 240 aproximadamente, o entre el 240 y el 250, nosotros pudiésemos hacer una operación fluvial con más barcazas. Hoy estamos llevando 6 barcazas por convoy aproximadamente en general, pero nosotros podríamos estructurar una operación de transbordos o de uso más eficiente de la capacidad que el río tiene para llegar hasta un punto intermedio como es Magangué. Magangué está en el kilómetro 240. Aquí hay un problema, en esta línea punteada está el meandro de Pinillos. Si no conocen bien el río es muy difícil la navegación por ahí. Entonces el paso de las barcazas completas hay que fraccionarlas o fraccionar el convoy para poder hacer esta actividad, y aún así fraccionado tiene sus riesgos. Entonces necesitamos un poco más de trabajo. Se me está agotando el tiempo, pero me faltan 2 diapositivas y quiero terminar.
de trabajo asociado en esto. Pasamos a 9 barcazas de entre el Banco y Gamarra, entre Gamarra y Barranca Bermeja, y a 6 barcazas entre Barranca Bermeja y Puerto Salgar. Esta estructuración está modelada por simulación, hemos hecho muchos trabajos asociando esta actividad y la reducción de costos. Con el uso del sistema de navegación satelital está alrededor del 32%, con el uso de la plataforma o de las estructuras cross-docking se reduce un 17% adicional. Entonces tendríamos una oportunidad de tener menos tiempos, menos costos, todavía ser más eficiente la actividad de uso del río con estos trabajos. No me voy a extender en sincromodalidad porque ya mi colega lo hizo, pero sincromodalidad no solo está relacionado con la actividad que tenemos en el transbordo entre diferentes modos, ni con el uso eficiente de las plataformas. Es que también parte del hecho que nosotros tenemos que trabajar en colaboración con el industrial. No es solo el logístico con el gobierno, es también el industrial. Resulta que yo en muchas ocasiones, como transportador, envío el vehículo y en la industria me lo tienen 3-4 horas esperando en carga. Entonces, la sincronía empieza allí. La sincronización hay que trabajarla con buenas herramientas, con buena comunicación, con muy buena información en tiempo real. Cuando llego al puerto pasa lo mismo. Hoy, por ejemplo, el corredor portuario en Barranquilla nos benefició en reducir los tiempos de entrada al puerto, pero aún las filas se ven. Las herramientas, uno de los trabajos que se está haciendo son herramientas informáticas para programación de turnos, pero aún las colas se ven. Entonces, en esos temas de entrada, salida de puertos, de mejoramiento del throughput específico que una operación portuaria o de terminal, sea portuaria, ferroviaria o de transporte terrestre, tiene, también nos afecta muchísimo y se puede sincronizar. Así como hemos hecho un trabajo muy bueno en las plataformas de cross-docking para sincronizar entrada de vehículos con salida de vehículos, así lo podemos hacer también en otras áreas de trabajo como estas. No quiero dejar por fuera el tema del gobierno en esta actividad. Hay una ley antitrámites. En octubre del año pasado salió un decreto también para la unificación de actividades de inspección. Se está trabajando en esto. Pero aún así encontramos todavía que contenedores son abiertos 3-4 veces en un puerto. Que cuando llueve la operación en un puerto normalmente se para. Por cierto, olvidé mencionar que hay una serie de trabajos que estamos haciendo en la universidad también para el manejo de graneles sólidos, específicamente graneles sólidos en operación de carga y descarga en condiciones de lluvia, que lamentablemente no puedo mostrar nada porque está en proceso de patentamiento. Hasta que no terminemos la actividad, no puede ser la actividad de propiedad intelectual, no podemos llevarla a ser pública. Y lo otro es un criterio básico. Si lanzamos la actividad fluvial, necesitamos también el trabajo de naves especiales para este río. Este río es un río vivo, dinámico, muy diferente al Mississippi, muy diferente a cualquier otro río en el cual han encontrado una facilidad para hacer la navegación. No tiene el calado suficiente. Cambia de sentido en la parte interna, muchas veces en brazos. La navegabilidad se maneja de forma diferente. Entonces, hay que también pensar en naves particulares para este río, en barcazas asociadas a la capacidad de este río, remolcadores que tengan tecnología suficiente para el manejo de esta información. Pero aún, trabajando de la mano con Cotecmar, que es nuestro astillero nacional de la Armada, nos hemos dado cuenta que mientras una barcaza importada está alrededor de los $800,000 sin pago de arancel de importación, para la industria nacional construir esa misma barcaza con las características internas del río que estamos trabajando, nos está llevando a que tenemos que pagar el IVA, tenemos que pagar una serie de componentes que creo que para toda la industria está pasando lo mismo, y no estamos siendo muy competitivos en ese sector. Si queremos desarrollar el río, también necesitamos esos astilleros de río, necesitamos esos trabajos que queremos desarrollar para mantenimiento de barcazas, mantenimiento de remolcadores y para construcción de nuevas. Con esto de pronto quiero terminar diciéndoles, nuestra plataforma está empezando su actividad, son 3 años más de trabajo que tenemos por delante y seguramente estaremos tocando las puertas de algunas de sus empresas para identificar cómo esto puede ser de beneficio para las actividades que están trabajando. Todo lo estamos coordinando con Edgar precisamente, estamos tratando de coordinar las actividades con Andy a nivel nacional a través de la gerencia de logística e infraestructura. Y seguramente estaremos invitándolos a algunos seminarios. Aquí en Barranquilla ya nos han
En Barranquilla y Cartagena ya nos han recibido en varias veces, hemos hecho varios eventos, pero seguramente ahora estaremos trabajándolo hacia el resto del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos al escenario al doctor Edgardo Sánchez, consultor en logística y transporte, quien nos expondrá cómo están funcionando las relaciones económicas en el transporte carretero en congruencia con la coyuntura actual de los costos eficientes de operación. Bueno, muy buenos días. Yo voy a tratar de cerrar este panel hablando específicamente de eficiencia y en un tema dirigido al transporte de carga por carretera. El tema de eficiencia pues lo debemos enmarcar dentro del concepto de efectividad y conocemos pues que la efectividad es la sumatoria de la eficacia, el logro de los propósitos y las metas que nos trazamos, pero sumándole a ella ese concepto de eficiencia. Hay algunas definiciones, hay muchas definiciones acerca del concepto de eficiencia, pero quizás quise resaltar una que me encontré en Google que aplica a la administración y que dice o hace referencia al uso de los recursos, que son los medios de producción que se tienen disponibles y puede llegar a conocerse el nivel de eficiencia desarrollado a través de esa ecuación que ustedes ven allí, donde la eficiencia es el resultado de los productos sobre los recursos utilizados, sobre el aprovechamiento de los recursos utilizados. Y creo que eso tiene mucha vigencia para el tema de transporte de carga por carretera. Entonces, voy a entrar específicamente en el tema de eficiencia para este sector de la economía, recordando que la cadena productiva del sector es una cadena amplia que tiene diferentes protagonistas, dentro de los cuales están el generador de la carga, la empresa de transporte, el propietario del camión, el conductor del vehículo, el destinatario de la carga. Son muchos protagonistas y aparecen las entidades gubernamentales, en este caso el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, como las entidades que establecen las reglas de juego y las deben hacer cumplir. Si uno mira esta cadena productiva del sector, nosotros a través de la ANDI hemos venido trabajando el tema desde comienzos de siglo y con mucho énfasis desde el año 2008 hacia adelante. Y el diagnóstico que en su momento se hizo de esa cadena era muy preocupante. Se hablaba de poca confianza, estamos hablando de colaboración, estamos hablando de modelos colaborativos, y se dice que la materia prima para esto es la confianza, y hoy en día la situación no ha cambiado mucho. Si nosotros hablamos con diferentes protagonistas de esa cadena, alrededor de lo que es la cadena productiva del sector, pues vamos a encontrar opiniones diferentes, encontradas, posiciones en algunos casos de difícil acuerdo. Sé que en esta audiencia hay generadores, hay receptores de carga, hay empresas de transporte y alcancé a hablar con algunos ahora y pienso que la situación se sigue midiendo de una forma parecida. Pero la realidad es que la eficiencia, y esto no es nada nuevo, de hecho la ANDI desarrolló un modelo colaborativo en el año 2009, sacó un folleto en el año 2012 hablando de modelos colaborativos en la gestión de transporte, donde había unos conceptos básicos a tener en cuenta. Se definía qué es colaborar, cómo trabajar a través de acciones conjuntas, aplicando un esfuerzo intelectual, y se definía el concepto de modelos colaborativos,
donde dice que son modelos de negocio donde los socios comerciales se alinean sus objetivos, procesos y herramientas tecnológicas para alcanzar nuevas e innovadoras maneras para resolver problemas de negocio de forma cooperativa y eficiente. En ese momento se planteó el CTM como gestión de transporte colaborativo, el modelo a aplicar, que era un proceso integral que reunía a socios de negocio y proveedores de servicios para eliminar las ineficiencias en la planificación del transporte y en su proceso de ejecución. Y se establecieron esos 3 fundamentos que ustedes ven allí. Primero, tener una visión compartida, y quizás ese es un esfuerzo que se ha venido teniendo desde el año 2009 y que en muy buena parte está bajo la responsabilidad del gran facilitador que es el Ministerio de Transporte. La segunda parte decía confianza mutua entre las partes, tema bastante difícil, que quizás es el escollo más importante a romper todavía. Y el tercer punto habla de colaboración interna en cada una de las partes. Yo hoy en día he trabajado con varias empresas pertenecientes a esa cadena en diferentes posiciones y muchas veces los grandes escollos se encuentran al interior de la empresa. Yo necesito trabajar un turno más porque eso me puede permitir unos costos de operación más eficientes, pero 1 hora extra, 2 horas extras, un turno adicional en un distrito de destino es un centro de costos diferente al mío y es difícil concertar, no se mira costo-beneficio corporativamente hablando, sino responsabilidades parciales, y esa parte también es muy importante tenerla en cuenta. Voy a relacionar rápidamente aportes a la eficiencia de parte de cada uno de los participantes de la cadena de transporte. Ya vimos que son varios, pasamos por generadores, receptores de carga, empresas de transporte, propietarios de camión, conductores y evidentemente el gran facilitador que es el Ministerio y la Superintendencia. Estamos hablando hoy en día de que tenemos el CICE como elemento para establecer como mediador para la construcción de las relaciones económicas entre los participantes, y hay una controversia alrededor de que el CICE sea el piso o no para la construcción de esas tarifas, pero también la norma nos viene hablando de costos eficientes de operación, y esos costos eficientes de operación son precisamente aquellos que se van a lograr en la medida que muchos de los parámetros utilizados se dejen de libre manejo, de tal manera que se puedan plasmar en esas estructuras de costos los beneficios que se puedan dar de alianzas, de mejoramientos en eficiencia, etcétera. Entonces yo quiero compartir ahora con ustedes los aportes que deberíamos de dar en cada uno de esos participantes del sector. Y quiero comenzar pues volviéndolos a relacionar. Estamos hablando del remitente, la empresa, el propietario, el conductor, el destinatario y las entidades gubernamentales. Rápidamente, el remitente de la carga, hemos hablado de tiempos. Los 2 conferencistas anteriores pues han hecho especial énfasis en ese factor, y para el caso del remitente de la carga, el tiempo es un referente muy importante en el costo total, y lo que podríamos esperar de parte de estos generadores es la ampliación de las ventanas de cargue, con un ideal de 24 horas, y que no solamente pues ampliemos esa ventana, sino que optimicemos los mismos procesos de cargue a través de aspectos tan sencillos como los que se están enunciando ahí, como la unitarización de la carga. Cargar un contenedor con 22 estivas pues es mucho más rápido que cargar un contenedor con 1000 o 1200 cajas sueltas. El concepto de desarrollo de infraestructura para cargues, el número de muelles de acuerdo a la rata con que realmente se va a utilizar y se va a desarrollar la operación diaria de cargues y descargues, y la mecanización que me permita lo que hoy en día pueden ser muchas horas, convertirlo en minutos. Cuando hablo del cargue, no solamente me refiero a la operación misma, sino también a los tiempos de espera previos al cargue, que en muchos casos es mayor al tiempo de cargue mismo, y eso finalmente va a generar unos tiempos logísticos que van a afectar considerablemente la tarifa final.
Veamos qué debería hacer el sector de las empresas de transporte. Y allí el ministerio ha estado trabajando el tema, buscando una mayor cercanía entre las empresas de transporte y los propietarios de camiones. Sé que en este último ciclo, después del paro, hay la tendencia de que ciertos orígenes están incrementándose. Estoy hablando, por ejemplo, de la generación de la costa hacia el interior del país, que para muchas compañías en esta coyuntura, después del paro, les ha representado un incremento significativo en la tarifa de fletes, y modelos que permitan hacer costos eficientes de operación, reduciendo costos, ampliando ventanas, optimizando cargas, descargas, generando tránsitos de doble tripulación, pues pueden generar disminuciones considerables de los fletes. Sin embargo, todos sabemos que en Colombia las empresas de transporte en su gran porcentaje no tienen parque automotor propio, y eso hace que de alguna manera los compromisos que yo pueda hacer con una empresa de transporte con la que pretendo hacer una negociación, pues finalmente no se cumplen, porque el que finalmente toma la decisión es el propietario del camión, y haciendo la fila para cargar, si alguien le ofrece 100.000 pesitos más, entonces él cambia simplemente el manifiesto electrónico y se va con otra compañía. Cosa diferente si hay una relación más estrecha con la empresa de transporte. Entonces aquí seguramente el gobierno nos va a tener que ayudar en facilitar para que haya un acercamiento entre empresa de transporte y propietario del camión, y haya una vinculación con una administración permanente de ese parque automotor que permita que haya una relación mucho más estrecha entre ellos, con sistemas de mantenimiento preventivo y capacitación de conductores. Otro aspecto que uno esperaría de desarrollo importante por parte de las empresas de transporte está en su parte comercial. Ustedes, si miran la estructura del CICE, en los tiempos logísticos, hay una parte muy importante que le pregunta a usted, ¿le va a conseguir carga de retorno? Recuerden que el CICE lo utiliza la empresa de transporte con el propietario de camión, y si la empresa de transporte le dice no le voy a conseguir carga de retorno, entonces la siguiente pregunta es ¿cuánto tiempo se demora usted en conseguir carga de retorno? Y esa cifra hay que colocarla dentro de la estructura para calcular los tiempos muertos o tiempos logísticos. Si lográramos que de verdad las empresas de transporte tuvieran una infraestructura más fuerte, una comercialización de los servicios en los destinos, podría haber más factibilidad de conseguir carga de retorno por parte de la empresa de transporte, y ese tiempo se reduciría significativamente. Responsabilidades del propietario del vehículo. De alguna manera también tiene que haber un esfuerzo por parte del gobierno de lograr ese acercamiento entre el propietario del vehículo y la empresa de transporte, para que él también facilite el desarrollo de contratos de vinculación con las empresas de transporte, labor que seguramente permitiría cumplir más el requisito y la regla de juego básico de darle un contrato de trabajo formal al conductor. Pensar en doble tripulación. En Colombia al conductor le da sueño y acostamos la tractomula, ¿sí? Cuando tenemos ejemplos muy claros en el transporte de pasajeros, por ejemplo, cualquier destino tiene doble tripulación, termina un conductor, arranca el otro y no hay paros en recorridos largos y el carro inmediatamente se devuelve. Todo eso finalmente ¿a qué nos va a ayudar? A que los costos fijos se diluyan en más viajes y haya una disminución significativa de los costos. La aplicación de mejores prácticas asociadas a la administración del vehículo, mejoramiento en rendimientos de combustible, llantas, aceite, filtros y mantenimiento en general. Hoy en día el CICE, por ejemplo, nos provee a través del ICTC un precio actualizado de los principales insumos, cuánto vale las llantas, cuánto vale el cambio de aceite, pero tiene predeterminado unos estándares para frecuencias de cambio. Entonces no es lo mismo que un aceite y filtro se cambie cada 6.000 kilómetros o que se cambie cada 10.000 o cada 15.000. Y esas extensiones en las frecuencias de cambio se logran con base en unas mejores prácticas de administración de la flota. Y si, por decir un ejemplo, un cambio de aceite vale 1 millón de pesos y lo hago cada 6.000 kilómetros, pues tiene un efecto por kilómetro diferente que si ese mismo 1 millón de pesos hago cambio o cada 10.000 o cada 15.000, se me puede ir a la mitad el efecto. Y eso solo se logra en la medida que cada uno aporte lo que le corresponde. Por parte de conductores, pues también tiene su aporte
en mejores prácticas asociadas a la conducción y doble tripulación. El destinatario de la carga, la ampliación de ventanas de descargue, igual, un ideal de 24 horas y con la optimización de esos procesos de descargue, con desarrollo de infraestructura para ese descargue y mecanización. Estos tiempos muertos, créanme que hoy en día son los factores que más inciden en los costos reales de transporte y ahí tenemos que aportar todos. Por último, de los aportes de eficiencia, tenemos que tener en cuenta el importante papel que debe tener el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte, que ellos desde hace muchos años ya vienen trabajando en una política integral, tratando de darle al sector un perfil de clase mundial, y eso lo vienen trabajando unas cosas secuenciales y otras en paralelo, pero el primer paso definitivamente era el desmonte de la tabla y entrar en un esquema de relaciones económicas que permitiera incluirle criterios de eficiencia para que las tarifas fueran competitivas. Pasa por la modernización del parque automotor, la formalización y profesionalización de las empresas y sus conductores, la infraestructura logística requerida, y todos estos aspectos vienen trabajando hace unos años, no en la velocidad que uno quisiera y no con los resultados que todavía todos estamos esperando. Pero quizás el primer paso que nos tiene hoy es muy vigente, es el establecimiento de un sistema de libertad vigilada para la determinación de fletes, y ese sistema es el CICETAC, que como tal es un avance muy importante. El modelo per se es muy bueno, refleja y permite construir tarifas con base en sus costos, pero lo que le venimos cuestionando desde hace muchos años también es la rigidez con que fue construido, que no permite, no deja libre parametrización los aspectos que determinan la eficiencia operacional y que permiten la construcción de costos eficientes de operación. Ese concepto de costos eficientes de operación lo venimos oyendo, pero nadie nos ha dicho cómo hacerlo. Muchas veces se confunde que el CICETAC nos va a proveer costos eficientes de operación. El CICETAC en las condiciones actuales nos provee un costo de referencia, pero no nos provee un costo de operación eficiente. Y para poderlo construir es que necesitamos que ese CICETAC flexibilice y deje libre parametrización aspectos que sí inciden en la eficiencia en el servicio del transporte. Voy aquí a citar algunos de ellos rápidamente. Por ejemplo, habla del número de horas a trabajar por día y el número de días a trabajar por mes. El CICE nos sigue mostrando una cifra de 288 horas como 12 horas diarias por 24 días al mes, condenando al sector a trabajar solo mediodía, pero si le permitimos y que esa decisión conjunta nos lleve a 20 horas diarias, 26 días al mes, hablando de 20 horas diarias con doble tripulación obviamente y con los costos que eso implica, pasamos a tener en el horizonte de un mes 520 horas disponibles, lo que nos permitiría distribuir los costos fijos casi a la mitad, con el efecto en proporción que eso llega a tener en la estructura de costos del transporte. Por ejemplo, las frecuencias de cambio para insumos de llantas, aceites, filtros, mantenimiento y reparación están parametrizados seguramente con cifras que tienen algo de fundamento, pero que pueden ser retadas. Conozco muchas empresas de transporte donde la frecuencia de cambio pasó hace muchos años los 6.000 kilómetros. Hay compañías que con sistemas tradicionales lo están doblando y el efecto en el costo por kilómetro sería exactamente la mitad. Las llantas, lo mismo, una buena administración de llantas, una buena administración de ese parque automotor puede alargar la vida de la llanta, la utilización de los, no recuerdo ahora el término, de los reencauches, pues permite unos costos por kilómetro también mucho más manejables. Los rendimientos de combustible dependiendo del tipo de vehículo utilizado. Miren que hay una diferencia muy marcada entre un vehículo de inyección electrónica
y un vehículo de inyección mecánica que para el mismo tipo de recorrido puede tener el doble de rendimiento que el mecánico. Entonces, no es lo mismo que yo costee cuando estoy trabajando con un vehículo de inyección mecánica que con un vehículo de inyección electrónica. Lo mismo pasa con la recuperación de capital, que es el componente más representativo de todos los costos fijos. No es lo mismo hacer la recuperación de capital para un vehículo modelo 2015, 2014, 2013, que para una tractomula modelo 1980. El costo de recuperación de capital es totalmente distinto y eso incidiría enormemente en la estructura de costos. Adicional a eso, pues seguramente seguridad en carreteras para operación de 24 horas, seguridad en zonas de carga y descarga para operaciones de 24 horas y carreteras en óptimas condiciones de operación, por mencionar algunos aspectos. Ahora miremos los efectos de la implementación de estas mejores prácticas en los costos de operación y en las tarifas de transporte. Me voy a pegar al CICE. Todos creo que en algún momento hemos accesado a esta herramienta. Sabemos que si entramos por el sistema en el cálculo interactivo, nos entrega esta pantallita y ahí escogemos el origen, el destino, el tipo de carga. Por el momento solo hay general. Nos muestra 3 tipos de vehículo, el SCS, el articulado, tractomula, y nos permite colocar los tiempos logísticos. Entonces aquí estoy haciendo un ejercicio colocándole un tiempo de espera para el cargue de 4 horas, un tiempo de espera para el cargue 4 horas, cargue 4, espera para el descargue 4, descargue 4, no le voy a dar carga de retorno y le coloco en esta ruta Cali-Bogotá, que tiene una dificultad importante en consecución de carga, 12 horas para recolección de carga, y lo voy a ejecutar. Entonces, al ejecutarlo, pues él ya me muestra los resultados y aquí comienza uno a ver aquellos aspectos que idealmente deberían dejarse libres de parametrización. Por ejemplo, él me va a hacer el cálculo de la distribución de los costos fijos. No sé si se alcanza a ver bien, pero en la parte de arriba dice horas hábiles al mes, están hablando de 288. Me está hablando de una velocidad promedio de 28.29 kilómetros, por lo tanto me va a dar casi 16 horas en el recorrido de Cali a Bogotá, que sumándole las 28 horas de tiempos muertos, pues me está permitiendo más o menos 6 viajes por mes. Con esa información es que se distribuyen los fijos. Los fijos de una tractomula están en más o menos entre 7 y 8 millones de pesos. Si yo hago 6 viajes, cada viaje me tiene que asumir 1/8 de esos 7 u 8 millones, pero si hago 12 viajes, pues me asume la mitad. Y ese es ese tipo de cosas que uno buscaría poder reflejar si efectivamente eso va a pasar en la negociación. Después me muestra con detalle la estructura y el costo de referencia, y en esa ruta Cali-Bogotá pues nos está mostrando el viaje cuesta 3.289.285. Recuerden que este es el costo de operación y como tal a él tenemos que sumarle el porcentaje de utilidad del propietario del camión y construimos el valor a pagar. Y a ese valor a pagar le sumamos el porcentaje de intermediación de la empresa de transporte y construimos el flete. En ese orden de ideas, entonces, en este ejercicio, el flete terminaría costando 4.255.513, el valor a pagar por tonelada 125.162, lo comparo contra el valor de mercado, que esta semana hice el sondeo en Cali, está más o menos en 110.000 pesos, un poquito más, un poquito menos, y nos estaría arrojando un 14% por encima, un 15.162 pesos más por tonelada, que digamos, me atrevería a decir que no refleja la realidad del valor de mercado del flete en la región, siendo Cali por excelencia una zona de generación de carga donde los fletes normalmente son más altos que muchas otras partes del país. CICETAC dejando libre parámetros que determinan la eficiencia operacional, que permiten la construcción de costos. Les voy a mostrar, no sé si me ayudas ahí para poder entrar a la hoja de Excel, en la anterior. Ok.
Vamos a ver si entra, si no lo seguimos. Simplemente quería mostrarles que ya hoy en día, de pronto acá, y simplemente para que vean los parámetros por tipo de vehículo, si los dejaran libres de parametrización, por ejemplo, miren una tractomula. En el caso de una tractomula, yo puedo tener tractomulas de inyección mecánica con unos estándares en velocidad cuando van llenos, cuando van vacíos, bueno, que en la electrónica es igual, pero por ejemplo, unos consumos en kilómetros por galón, que hay una diferencia muy importante. Simplemente les voy a mostrar este factor. Por ejemplo, un vehículo de inyección mecánica en terreno plano, cuando va lleno, tiene un consumo de 5.68 kilómetros por galón. Ese mismo vehículo en terreno plano, cuando va lleno, si es inyección electrónica, puede tener 6.84 kilómetros por galón. Esa diferencia pues me va a hacer menos consumo de gasolina y me va a reflejar una diferencia importante. Entonces, ya hoy en día, si uno tiene la posibilidad de parametrizar, dejar libre de parametrización todos los aspectos que pueden influir en la eficiencia de la operación, los resultados del costo de operación pueden ser significativamente diferentes. Eso lo vamos a ver con detalles esta tarde en la capacitación que se va a dar para la construcción de costos eficientes de operación, que sé que pues, varias personas se inscribieron a ella. Simplemente les quería mostrar eso y pasamos ahí ya a ver el resultado. Por ahora pues les agradeceré que me crean lo que les estoy mostrando ahí, pero el CICETAC con criterios para construcción de costos eficientes de operación, estamos reflejando el resultado en la columna de la derecha. Entonces, si nos ubicamos, por ejemplo, en el valor del flete, estábamos mostrando que con el CICETAC actual te da 4.255.000, utilizando todos los criterios que ahora enuncié, el flete puede llegar a ser 3.015.000 pesos, que por tonelada se me baja 88.700, mostrándome un 19% por debajo del precio de mercado. Obviamente hay unos acuerdos y unos, digamos, los tiempos logísticos son los mismos, no los cambié, pero cambié, por ejemplo, a 520 horas poniéndole doble tripulación, cambié, por ejemplo, los consumos de combustible con vehículos de inyección electrónica, cuyo comportamiento es mucho mejor, cambié de acuerdo a los estándares de compañías que tienen mejores prácticas asociadas, la duración de las llantas, el aceite, filtro, mantenimiento, y miren lo que finalmente refleja. O sea, ahorros con respecto al valor de mercado cercanos a un 20% y ahorros con respecto al CICETAC de casi un 30%. Con eso pues doy por terminado y les agradezco. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Siguiendo el tema de esta fase, quiero agradecerle a los tres conferencistas, cada uno en unos temas que quisimos integrarlos para mirar la efectividad de los procesos intermodales. El caso de Julián Arellana, que nos mostró aquellos principios del desarrollo del intermodalismo y del multimodalismo, utilizando las nuevas tecnologías de sistematización, de información, de congestión, infraestructuras viales, desarrollo de todos los elementos que ayudan a bajar los costos y a sincronizar el esquema multimodal. Quisimos hacerlo en la fase final porque ayer cuando veíamos la practicidad en Colombia nos mostraban unos elementos y unas consideraciones, pero aquí queríamos mostrar hacia adelante qué se tiene que hacer y para dónde se va. Me parece que fue una conferencia que dio una visión específica sobre los temas de para dónde va el mundo intermodal, para dónde va el multimodalismo y para dónde van las tendencias utilizando aquellas metodologías eficientes. Por parte de Carlos Paternina, nos presentó aquellos modelos de innovación que se están aplicando en Colombia, que se están aplicando en una región del país.
donde se soporta en los modelos que presentó Julián, pero a su vez nos da elementos de juicio en el esquema colombiano, donde se maneja la accesibilidad, la tecnología y especialmente aquellos elementos de colaboración entre el sector privado, los operativos, el sector gobierno y que nos permite mostrar nuevos elementos de juicio. Esas son las dos primeras bases y quisimos introducir, alguno diría, pero ¿por qué pusieron a Edgardo a hablar de un tema de colaboración en el esquema? De pronto que estamos muy pendientes en el esquema del CICETAG y en el esquema de la colaboración del transporte terrestre. Lo que quisimos poner ahí era para mostrar cómo avanza la tecnología mundial, cómo se están desarrollando proyectos en Colombia y cómo tenemos un problema en este momento que también puede integrarse a esos modelos. Por eso quisimos hacer esos elementos para que tuviéramos como una especie de sincronización en los temas. Desde luego, ahora vamos al momento de las preguntas. Me interesaría que cada uno pues tenga sus preguntas, los avanzamos. Yo creo que también podrían haber preguntas sobre la parte de fletes. Como va a haber un curso en la tarde, pues las específicas las podemos mirar en la tarde, pero las generales sí me gustaría que las trabajáramos aquí. Señores conferencistas, muchísimas gracias. Ustedes son muy valiosos en estas exposiciones. Y señores asistentes, estamos entonces en este orden de ideas. Quisiera que las preguntas sean concisas para no extendernos en diálogos, especialmente en el tema de cuando se maneje lo de fletes, porque el curso que va a presentar se presenta en la tarde. Gracias. Sí, por favor. Buenos días. Buenos días. He estado escuchando en las conferencias del día de ayer y el día de hoy el tema de las 288 horas que puede trabajar un tractocamión, pues un conductor. Cuando voy al tema del Código Sustantivo del Trabajo, tenemos la restricción de 260 horas laborales como máximo de una persona. Nosotros cuando modelamos y realizamos un presupuesto de rutas, ¿deberíamos de trabajar con las 260 horas de la norma o podríamos excedernos este 10% que sugiere el CICETAC? Yo creería que esa es una pregunta muy interesante para tenerla en el avance de pronto del curso esta tarde, pero de todas maneras, Edgardo, de una manera muy sencilla, sí, puedes consultar. Aló. Yo te diría que las 288 horas que se están hablando no son necesariamente todas de operación del conductor. Estamos hablando que en esas 288 horas se desarrollan todas las actividades de espera, de cargue, de descargue, ¿sí? Y obviamente de transporte propiamente dicho. Normalmente el transporte se desarrolla en Colombia tristemente en horario diurno, pero lo ideal sería la doble tripulación y en esa doble tripulación muy probablemente no nos pasaríamos de ese tope que tú estás comentando. ¿Alguna otra pregunta? Tengo como varias anotaciones. Se habló de que el gobierno facilita para que haya una adecuada distribución del parque automotor, pero el gobierno, ¿qué pasó? Habilitó una cantidad de empresas sin que tuviera parque automotor y eso hace que haya una sobreoferta de empresas y adicionalmente con las importaciones de las tractomulas dejaron entrar demasiados vehículos y así ustedes con el sistema del CICE digan, no es que se va a trabajar las 24 horas para ser más eficientes, quedarían mucho más vehículos sin poder trabajar. Entonces, en esa parte, primero tenemos que como concientizarnos de la situación que tiene el transporte en el momento. La otra parte es cuando estamos hablando con el CICE, metiendo la información al CICE, que eso lo vamos a trabajar en la tarde, también hay que ser conscientes que como el sistema, lo que decía Edgardo, es que no lo han dejado abierto para que uno lo pueda actualizar de acuerdo a las necesidades. Yo hice uno paralelo al CICE antes de que tuviera acceso a esa base y obviamente uno los manipula con los tiempos y le funciona diferente.
A mí lo que me tiene muy triste y preocupada como empresa de transporte es que se han olvidado que nosotros también somos empresarios y se nos han metido a la casa hasta que nos quieren manejar la utilidad. Entonces, yo quisiera, ¿qué generador le ha dado al gobierno los costos de producción de un artículo? ¿Qué generador le ha dado al gobierno qué margen de utilidad debo trabajar? Entonces, las empresas de transporte, o sea, yo llevo 22 años en la empresa y me tiene eso tan desilusionado porque lastimosamente no, o sea, nos han sacado 50.000 decretos, resoluciones, aquí sacó la resolución 32 del 9 de abril, la Superintendencia de Transporte, donde pone una cantidad de condiciones para las empresas de transporte y para los generadores de carga. Hace varios años llegaron sanciones a muchas empresas de transporte y hubo que pagar multas, pero a los generadores, con todo el respeto, porque somos unos aliados con ellos, no nos están cumpliendo en los pagos. En los tiempos de carga y descargue no nos cumplen. El valor del cargue tenemos que pagarlo y tenemos que asumir el descargue también. Nos dejan a los conductores que llegan a las plantas del descargue a pelear con los tiempos de entrada de los vehículos. Entonces, yo digo que seguir atacando el transporte, porque yo estoy de acuerdo con el modo intermodal, porque todos los países del mundo funcionan, a mí no me da miedo enfrentar a eso y que uno puede llegar a alianzas, pero aquí lo delicado es que el gobierno, por cumplirle a los del paro del transporte, de pronto a los transportadores independientes, lo que ha hecho es enredar con tanta circular y tanta norma. Hay contradicciones, hay demasiadas contradicciones en las regulaciones. Entonces yo los invito a que tanto generadores como empresas de transporte y todos los que están acá lean la circular 32 y a conciencia quién las está cumpliendo, porque ahí vuelven a hablar del Código de Comercio, de los tiempos de carga y descarga. Entonces, eso por otro lado. Y lo que dicen de hacer alianzas con los conductores o los dueños de vehículos independientes, obviamente es un trabajo dispendioso y hay que irnos metiendo en esa política, así como lo hicieron los buses, pero también debemos analizar si el transporte público de buses, uno paga el transporte cuando se va a subir, si el transporte de avión lo paga anticipado, ¿por qué a las empresas de transporte nos cogieron como financiadoras de la industria? Pues yo creo que los que estamos acá y pertenecemos a la empresa de transporte deben estar de acuerdo con la opinión mía. Entonces, aprovecho este foro para que la gente se concientice y que dejen de metérsenos tanto a la casa, porque es que a ninguna empresa generadora, sea industria, sea una empresa de servicios, le exigen que pase sus costos estructurados. Entonces, a mí me parece que eso es falta de respeto contra las empresas de transporte, porque llevamos sacrificando muchos años al país y lastimosamente nos siguen colocando trabas y nos siguen imponiendo sanciones si no cumplimos con X o Y cosas. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias. Otra pregunta. Quisiera destacar sobre las conferencias el tema. Yo soy partidario, desde luego hay muchos problemas en la política de transporte. Creemos que esa es una parte que se ha venido trabajando de pronto no con la eficiencia que se tiene dentro de los organismos del Estado, dentro de los grupos de trabajo, y que ese es el escenario. Pero sí estoy de acuerdo que en la cadena productiva de la logística de transporte tienen que estar haciéndose análisis permanentes entre el generador, la empresa de transporte y los prestatarios de los servicios, y que se evalúen. Eso lo tengo muy claro en este caso. Pero me llama la atención también es que aprovechemos a los conferencistas en estos temas. No estoy quitándole la posibilidad, porque sí me parece el mejor aliado que tiene la industria siempre es el que entrega finalmente la carga, y es el transportador final. Que se generen optimizaciones es la base fundamental del esquema. Problemas internos los hay. Pero quisiera que aprovechemos un poco los elementos y los conferencistas. Como esta tarde tenemos el curso final de todas las operaciones, lo podemos basar. Pero estoy de acuerdo con la exposición en el sentido de que se tiene que tener una mejor alianza estratégica entre esos esquemas. ¿Quién pidió la pregunta? ¿Tú? Por favor, teniendo en cuenta las… Ya le pasan el… Qué pena, yo tenía una pregunta
Es que, espera, ya te la paso. Un momentico que ya le voy a dar. Muchas gracias, Edgar, y al presente. A mí No me quiero que parece, se y a extiendan, los voy señores a dar panelistas. por minutos para poder A mí me parece que estas reflexiones conceptuales de poder interpretar la visión lógica hacia dónde debemos de llevar la logística operativa para llevarla a la optimización de costos y procesos. Parece que estas son unas reflexiones muy buenas para madurar e ir interpretando. Yo quisiera decirle aquí al analista de la parte de la estructura de los costos del transporte. El transporte no ha podido encontrar los indicadores de eficiencia que deberíamos tener antes de tocar el tema del CICETAP para poderle dar una realidad al contexto de la operación real que hoy vive el transporte. Y me explico. Cojamos las rutas de las vías. Cuando usted toma una carretera Buenaventura-Cali, en la ruta, si no hubieran los obstáculos de construcción, reparación, mala calidad de las vías, se podría hacer en 4 o 5 horas un camión, pero un camión gasta 12, 14 horas en un viaje Buenaventura-Cali. Cuando vamos a las horas de carga y descargue, en orígenes y destino, puertos, depósitos de almacenamiento, donde nos toca cargar, son 10, 12, 14 horas haciendo espera para cargar o descargar. Es muy rarito el sitio donde yo llegue y encuentre la operación dada de programación, como lo manifiestan los panelistas de la logística, de que la información esté en línea para que el uno, cuando va llegando, el otro lo esté esperando. Esa lógica no se está todavía en el mercado. Por lo tanto, cuando uno analiza el otro tema de la cartera, como lo dice la señora Socorro de Transportes Mejía, es cierto, la cartera se volvió de 60 a 90 días. Nosotros movemos 5 o 6 billones de facturado en el año. Dígame, nosotros facturando eso a 90 días y hasta más, 30, 60, 90 y hasta más días. ¿Cuánto es ese costo financiero que el sector tiene que poner? El otro tema que tenemos que revisar, doctor Edgardo, con el tema del paso de un modelo al otro. Muy bien, eso es muy fácil. Pero en teoría, doctor, cuando usted me coge el costo-beneficio de la inversión del uno al otro, la rentabilidad, ¿dónde me la encuentra? Y cuándo la recupero, como hablaba ayer un panelista, referente al tema de la recuperación de la inversión de las barcazas. ¿Cuándo la recupero? Si el horizonte yo no lo tengo claro, como lo dice Socorro con la competencia, pues es muy difícil que yo pueda pasarme de un modelo, del modelo Cummins al modelo Euro 4.5, cuando la inversión en el horizonte no está segura. Entonces miremos toda esa sumatoria, el tema de los dos conductores. Ya en Colombia hemos hecho prácticas con empresas y le cuento que el proyecto no ha sido exitoso. Ok, y no muchas ha sido gracias. Exitoso. Ya se le pasó el tiempo. Quisiera, es que Ya le haga cierro, preguntas. ya le cierro, Gracias. Edgar, y me disculpa, pero vale la pena reflexionar un poco sobre esto para poderlo madurar, cómo lo imponemos dentro de la cadena de la logística, o de lo contrario, nos quedaría ese vacío allí de interpretación. Ok, Me muchas disculpa, gracias. Les pero cedo la- esto es para que lo tengamos en cuenta Sí, dentro sí, sí. de esos análisis, Perfecto. como unos imprevistos que no están incluidos en el CICETAP. Esta Eso es lo tarde que en el se foro, en el podemos analizar el tema, pero quisiera aprovechar aquí les damos la palabra. Y estoy de acuerdo con la pregunta que tú haces, porque le podemos, apenas termine tú, le podemos preguntar aquí al doctor Paternina esas ineficiencias que nos mostró, cómo las ha visto en los estudios, porque es que lo que quiero es que se visualice desde el punto de vista de análisis y evaluación del estado y de los elementos usuarios generadores, dónde están las fallas, porque las se conocen. El aprovechamiento que quiero tener acá es que los analistas reales que están haciendo los estudios, como el caso de Lockport, nos los cuenten, qué es lo que nos va a dar los parámetros
de lo que ustedes están diciendo, que yo estoy de acuerdo con usted. Sí, por favor. Yo tenía una pregunta para el panel sobre otro tema distinto y es, en Rotterdam el cambio en la partición modal se da porque en el momento de la licitación a los nuevos contratistas, a los nuevos operadores, les están exigiendo una partición modal muy fuerte, no los dejan sacar más del 15% de la carga, si mal no recuerdo, en camiones, tienen que sacar la mayoría de carga desde los pliegos exigido así. Entonces la pregunta es, ¿qué tan factible es poder hacer una cuestión así en Colombia? Yo lo veo mucho más complicado. Definitivamente es complicado, pero justo, bueno, Carlos Paternina y yo tocábamos el tema de unir voluntades y casi que enfocar intereses comunes. El gobierno tiene que poner de la parte y seguramente todos los actores también tendrán que poner de su parte. Entonces, en Rotterdam efectivamente existe una política muy fuerte hacia el fomento del multimodalismo y hacia lograr una cierta partición modal. Pero eso también viene dado por las condiciones que ofrece el mismo sistema como tal. La red te permite a ti llegar a unas ciertas eficiencias y la disponibilidad de datos y la colaboración que establecen entre ellos hace que los transportistas estén cada vez más yendo hacia alternativas multimodales y encontrándolos como una opción definitivamente. Bueno, los que envían la carga básicamente encuentren en el multimodalismo una opción real para transportar su carga. Entonces, básicamente es factible siempre y cuando todos nos fijemos un objetivo común y todos tiremos para el mismo lado. Es básicamente mi punto de vista. Ok, me gustaría, perdón, que el doctor Carlos le dé como la visión de la pregunta que hizo don José Vicente sobre cómo están midiendo esos controles de ineficiencias y cómo los creen ustedes en sus resultados, cómo se podría masificar esa información para que todos la conozcamos. Gracias, Edgar. Bueno, en principio, y voy a retomar parte de lo que la persona que intervino mencionó, también hemos hecho pilotos con conductor relevo en el sector de transporte de pasajeros y sí ha funcionado. Es decir, lo hemos trabajado con Expreso Brasilia como uno de los pilotos que corrimos, y con ellos la herramienta informática que se desarrolló para soporte en decisiones, en uso de flota eficiente, en saber cuándo despachamos un vehículo con menos de la carga mínima, entre comillas, o del pasajero mínimo que debemos despachar porque en Cartagena va a recoger más pasajeros porque es temporada o cosas por el estilo. Son modelos asociados a optimización que están inmersos en una herramienta informática que tiene en cuenta la regulación y está funcionando. De hecho, creo que son 5 años ya en ejecución de la actividad con ellos. Y pues le invito cordialmente a que conozca un poco la actividad y podemos charlar un poco al respecto después de la conferencia. Estamos midiendo ineficiencias en todo ese proceso de gerencia de restricciones de puertos. Estamos midiendo ineficiencias en la forma como la autoridad ejecuta su labor, en muchos casos. Incluso hemos visto pérdidas de materia prima por bajar simplemente 2 o 3 veces un material plástico polimérico a piso de puerto, con temperaturas en Barranquilla, Cartagena, que exceden el piso los 60 grados centígrados, se funde el material. Entonces, hemos visto muchas pérdidas asociadas a mal manejo de la carga. Hemos visto dentro de estos aspectos también que estar mal ubicado a nivel industrial también nos eleva en gran cantidad los costos de operación. Estamos trabajando con empresas en rediseño de redes logísticas ya desde hace más de 10 años, en relocalización industrial, en la relocalización de centros de distribución o centros de acopio para poder optimizar esas labores. Eso desde la perspectiva industrial. Con el transportador estamos también orientados a desarrollar algunas cosas. En particular, por ejemplo, en última milla, venimos trabajando muy fuerte en ruteo urbano. No solo desde el punto de vista regulatorio, el conferencista
anterior, pues el último de los conferencistas del panel mencionó el tema de las 24 horas de actividad. Le comento solo un caso. Si